Saludos cordiales, mi nombre es Víctor Montilla, estudiante de la Escuela de Psicología de la Universidad de Yacambú, de la asignatura de Intervención y Tratamiento Psicológico en la Comunidad, lo cual hoy voy a presentar lo que es el portafolio de las evidencias, pertinencia y seguimiento de actividades ejecutadas de la semana 1 hasta la semana 12. Comenzando identificando lo que es la comunidad, tuvimos la oportunidad de trabajar en la comunidad formativa del Instituto de Estudios Superiores Divina Pastora. Esto es una ubicación geográfica, vía El Manzano, kilómetro en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Se le conoce como el Seminario Divina Pastor. Y el nombre del tutor institucional fue el padre, el profe Frank Reinaldo Dorante Boquete, principalmente que, aparte de ser mi tutor institucional, es el director académico del Seminario Divina Pastor. En el resumen del diagnóstico comunitario detectado, podemos observar que la variable relacionada a la calidad de vida, donde aplicamos los primeros test, rueda de la vida y calidad de vida, se obtuvo una media de 2, es decir, una calidad de vida buena. Sin embargo, el indicador de los ingresos reflejó una calidad de vida regular, ya que los seminaristas no tienen recursos, están en una fase académica, están estudiando y por eso el indicador marca esa variable, marca ese determinante. Pero por su parte, los resultados del test de la rueda de la vida sí indicaron la necesidad de intervención en los ítems que serían amigos, estudios, ocio y tiempo libre y emoción. Por ende, las variables intervinientes en el manejo inadecuado del tiempo libre y el ocio en la vida de los seminarios. Se aplicó también el test de la escala de actitud hacia el ocio, en los cuales se aplicaron a 23 seminaristas, donde se evaluaron 36 ítems, de los cuales obteniendo una media de 3,8, casi el 26,09%, de 6 seminaristas que requieren atención del componente cognitivo. Por su parte, también se dio el 3,1, que equivale al 21,74%, de 5 seminaristas del componente afectivo y 17 seminaristas de 2,16, 73,91% del componente cognitivo. Por lo cual los seminaristas ameritan intervención en la educación acerca de la importancia de las actividades de ocio para mejorar la calidad de vida. Por su parte, igualmente se aplicó también el test de la administración del tiempo a esos 23 seminaristas, donde se evaluaron 30 ítems, de los cuales se obtuvo un seminarista de 4,35%, que hay muchos aspectos importantes para mejorar en la relación del tiempo. Una media de 15 seminaristas, casi 65,22%, entre 30 y 60 puntos, mostrando que hay algunos aspectos de mejorar en la planificación. Mientras que hay 7 seminaristas, lo que equivale al 30,43%, que muestran una administración del tiempo bastante adecuada. Por lo tanto, requiere una intervención psicológica para mejorar la administración del tiempo. Entre los hallazgos encontrados en la comunidad formativa Divina Pastora se encuentra el mejoramiento de la calidad de vida de los seminaristas, originado por una serie de causas que incluye la falta de equilibrio entre el estudio y el descanso, la presión interna y externa, la carencia de habilidades de gestión del tiempo y la cultura de ocupación constante. Todo este diagnóstico trajo como consecuencia desarrollar un objetivo general, que era brindar a los seminaristas herramientas psicológicas para para mejorar su manejo en la administración del tiempo y sus actividades de ocio, que beneficien su día a día en el equilibrio de las actividades académicas, pastorales, recreativas y comunitarias de la comunidad formativa del Instituto de Estudios Superiores Divina Paz. Ya comenzando desde la semana 1 hasta la semana 1 del 22 de enero hasta el 26 de enero, bueno, uno comienza como interventor con retos, sueños, objetivos, muchas cosas, pero lo importante es que esta primera semana se realizó el proceso de inserción e investigación en el escenario. El proceso de inserción, observar de manera directa y participativa los diferentes ambientes de la comunidad formativa de Divina Pastora y su funcionamiento interno, ejecutando actividades propias del seminario. Esta primera semana tuvimos el contacto, fuimos presentados por las autoridades, principalmente por el director académico, el padre Fran Dorante, también estuvo presente el rector y que también el director administrativo, cada uno de ellos. Tuvimos la oportunidad también de conocer la capilla, el comedor, la biblioteca
las aulas de clase, el área deportiva, el área recreativa, el área donde reciben los familiares, todo esto para ir involucrándonos en parte de eso. Ahí están las evidencias, la carta de aceptación por parte de las autoridades, la primera lista formativa, recibimos la lista también de todos los seminaristas que iban a estar, de primero de filosofía, segundo de filosofía y primero de teología. Es decir, que tuvimos una recepción formal del proceso de intervención por parte de las autoridades del seminario de Vinapato. La siguiente semana, que fue la segunda semana del 29 de enero hasta el 2 de febrero, pudimos nosotros iniciar la recolección de datos en la comunidad y el proceso de interacción con los miembros de la comunidad formativa Divina Pastora en la aplicación de instrumentos de cuestionario de vida, de calidad de vida y rueda de vida. Comenzamos con los instrumentos, ahí podemos notar la evidencia 1 y 2, donde está la aplicación del instrumento de cuestionario de calidad de la vida de Mancilla y Fígalo y la rueda de la vida, que es la lista de asistencia. Pero a su vez también tuvimos una entrevista semiestructurada a los informantes clave. Esta vez vemos en la evidencia 3 lo que es el padre Frank Dorante haciendo la entrevista semiestructurada, como también a los líderes de la comunidad, es decir, al líder de primero de filosofía, segundo de filosofía y primero de teología, que fueron asignados directamente por el tutor institucional. Se le hizo también esa entrevista semiestructurada a cada uno para obtener información acerca de la vida del seminario y estas realidades que teníamos sobre el manejo del tiempo, la administración del tiempo y el tiempo y las actividades de ocio. Ya en la tercera semana, siguiendo con el diagnóstico de las semanas del 5 de febrero al 9 de febrero, pudimos nosotros analizar esa información recabada, describir y presentar el diagnóstico y necesidad de la institución, como también para afianzar lo que estábamos indagando, una aplicación de test psicométricos sociales, de carácter social, ejecutando actividades también, participando en actividades propias del seminario para ir conociendo su realidad. Se hizo la aplicación de los test psicométricos de carácter social a los seminaristas, tanto la escala de actitud hacia las actividades de ocio, como también el test de la administración del tiempo. Cada uno de estos test arrojando en ellos la necesidad de comenzar a trabajar sobre el manejo del tiempo y también las actividades. También tuvimos la oportunidad de tener un jueves que ellos llaman recreativo, donde participaron en juegos de softball, pero también finalizaron con un taller dictado de un documental acerca de un equipo de fútbol de Chile, cómo se fueron uniendo, que se llamaba El Milagro de Cobresal. Ahí tenemos la evidencia número 3, aparte de eso, que trabaja. Por su parte también, ya en la semana 4, ya de haber obtenido ese diagnóstico por medio de la observación, ya después de haber aplicado los dos primeros instrumentos y después de esas variables arrojadas, tanto en el instrumento de rueda de la vida como el instrumento también de los test psicométricos de índole social, más todo lo que pudimos llevar, la entrevista semiestructurada a los líderes de la comunidad y también tener todo lo que era el abordaje de la parte de la matriz FODA, el árbol del problema, que fue lo que desarrollamos en el diagnóstico, como a su vez también los focus group, también tener los grupos. Tuvimos la oportunidad de planificar estrategias de abordaje, intervención, ejecutar mesas de trabajo y discusiones sociales de los miembros de la comunidad. Es decir, mostrarles ya el material de administración del tiempo, manejar la casa de formación que íbamos a trabajar, una reunión participativa, como vemos ahí en la evidencia 2, sobre los actores, para reflejar la temática del manejo del tiempo y las actividades de ocio de la comunidad. Esto ya para que indicar el contexto, mostrar los resultados del diagnóstico, comenzar ya después de esta primera fase de inserción, esta segunda fase del diagnóstico, presentarle el plan de intervención, futuro plan de intervención, lo que vamos a abordar en la comunidad y lo que esperaba ya estas próximas 8 semanas que íbamos a estar ya involucrados de una manera directa con los miembros. Bueno, comenzó entonces ya el plan de intervención con una fase ya aplicada, sobre todo conceptual, procedimental y hasta actitudinal. Eso también como interventor de esta comunidad pudimos entender que brindar herramientas acerca del manejo del tiempo calculado. Aquí lo que era llevar agenda de actividad académica, pastoral, cuáles eran sus actividades diarias,
Y el tiempo no calculado, ¿qué hacían cuando no había una actividad tanto pastoral, eclesiástica, comunitaria, deportiva, recreativa, académica? Saber el tiempo también de ello. Bueno, se hizo el taller formativo, comenzamos con un taller formativo del manejo del tiempo en la comunidad, ahí lo vemos en la evidencia 1 y también en la evidencia 2, que es el listado de asistencia, pero también para romper ese hielo y podernos integrar nosotros como interventor con cada uno de los seminaristas, aproximadamente entre 23 a 27 seminaristas que estaban asignados, tuvimos la oportunidad de trabajar ya el deporte al aire libre, con involucrarnos en áreas de recreación, de esparcimiento, dinámica, donde vemos ahí en la evidencia 3 cómo se jugaba en la tarde. No era netamente un trabajo que yo siempre estaba acostumbrado, que era jugar futbolito, básquet, softball, sino más bien un trabajo cooperativo, que ellos ya rompieran ese cerco de que soy un estudiante primero de filosofía, un estudiante segundo de filosofía o un estudiante de teología. Todo lo contrario, que más bien se integraran entre esos grupos, armando ahí con cuerdas, mallas, cómo llevar un balón de un lugar a otro, que eran juegos más pedagógicos, más recreativos, pero todo lograr una sinergia entre ellos. Entonces ahí comenzaron el rompehielo porque se integraban más, querían las actividades, buscaron todo. Ya después en esta semana, para finalizar, ya el día viernes tuvimos un videoforo sobre la película El Náufrago. ¿Y qué buscamos en esta película? Ahí está la evidencia número 4, la lista de asistencia. Buscábamos que ellos entendieran, reflexionaran desde el punto de vista psicológico, cómo en esta película comienza el actor en un escenario de entrega de correo, Federal Express, rápido, calculado, con un tiempo, y después quedar atrapado, ermitaño, en una isla donde no había un tiempo calculado, sino no calculado, donde él tenía que reproducir con ese observando ese balón, que era a su vez su principio divino, o un Dios o un acompañante, para poder llevar esa realidad. Entonces, hacer en ello esa reflexión, hubo mucho debate, al final cada alumno quería participar, entender que su vida diaria, cuando están montados en ese avión o en esa cotidianidad, así como lo hacía él, entregando el correo o estudiando, pero también esos escenarios de reflexión, de pensamiento, de tranquilidad que necesita todo ser humano para su bienestar emocional y psicológico. Ya la siguiente semana, ya llegando a la semana 6, donde se veía en ellos más participación, más ganas de aprender, más involucrarse en el proceso de intervención. Ya uno como interventor comienza a ver la realidad, la cotidiana, como decimos folclóricamente, cómo se mueve, cómo se bate el chocolate, también para decirlo coloquialmente, cómo se le ve el queso a la tostada, ya uno empieza a ver el proceso que va dirigiendo esta tercera, cuarta fase, cuando la intervención está en camino. Entonces comenzamos por planificar estrategia de hábito de estudio, que era lo que siempre salieron la mayoría en la mesa de trabajo, que una de las cosas que más les preocupaba era que les costaba estudiar, les costaba aprender, les costaba manejar el tiempo y presentar todo el proceso de aprender con todo el cerebro, solamente un solo lado para fortalecer el rendimiento académico de los seminarios. Comenzamos con eso, con actividades ya psicoeducativas de promoción y prevención psicológica, un conversatorio sobre hábitos de estudio. Ahí está la presentación, está la lista de asistencia como evidencia. Eso fue muy positivo porque preguntaban cosas de cómo mejorar, cómo influía eso en mi ser, en mi trabajo propio como un estudiante universitario, pero a su vez como una persona que se está preparando para una elección de vida, como es el sacerdocio. Ya después, la actividad recreativa de esparcimiento, todo esto, deporte al aire libre, recreación, ya se veía con otra matiz, con otro tamiz, estaban esperando esa tarde para jugar, para divertirse, para sacar ese niño interior, eso que está guardado, también como espacio de poder calmarse y tener de tantas actividades, de tanto trabajo, de todo esto. Y para cerrar la semana, tuvimos el documental, el videoforo de aprender con todo el cerebro, ver cómo es un aprendizaje
haciendo, cómo se puede llevar todo, cómo funciona el cerebro, cómo busca la manera de entender. Ellos también para que hicieran reflexión, insight, pudieran entender que no solamente el cerebro es una máquina que está ahí procesando información, sino también cuando la ponemos nosotros en práctica en pro de mejorar todo lo que tiene que ver con un aprendizaje significativo. Ya la semana 7, que comenzaba ya, teníamos casi cumpliendo 7 semanas, desde la semana del 4 de marzo hasta el 8 de marzo, ya era otro mes, comenzando ya el segundo mes que estábamos en la actividad, cómo estábamos promocionando herramientas, estrategias para la gestión del tiempo en un momento de exigencia académica. Es decir, en el momento de exigencia como tesis, monografías, exposiciones, defensas orales, y comenzamos a trabajar lo que era manejar la resiliencia en los momentos de la depresión, en las actividades formativas del seminario, que fue la realidad que yo tuve la primera semana, que ellos estaban terminando el semestre y se le veía en su cara presión, estrés, ansiedad, eh, falta de descanso, y eso fue lo que nosotros, o que me permitió a mí entender en esa primera semana por qué sentían tanta presión, tanto estrés. Aquí realizamos una masterclass de cómo gestionar el tiempo, ahí está la evidencia 1, y sobre todo analizar pues lo que es lo importante, lo que es lo urgente, por qué yo llevo un plan, por qué me sirve tener una rigurosidad de hábito, de entender muchas cosas y no procrastinar, no dejar las cosas para último momento, que eso me va a afectar en mi rendimiento académico y en mejorarla. Tuvimos ya juegos de competencia, comenzamos a hacer 2 grupos, a jugar buscar que los seminaristas se involucraran más en esa competitividad sana, pero en esa competitividad de integración. Y por último cerramos, ahí como lo evidenciamos en la evidencia número 4, tuvimos un videoforo que era el milagro de los Andes. Entender esa experiencia de esos jugadores de fútbol que tuvieron un equipo de fútbol uruguayo que hay en la montaña de los Andes, que está de moda, La Sociedad de las Nieves, una película, pero que hablamos también de lo que fue la película Viven, pero buscamos un documental que hablara a sus personajes. Nando Parrando, Roberto Canesa, Carlito Páez, cada uno de ellos mostrando lo que era la lucha contra lo impredecible y asociando eso a la resiliencia de Víctor Frank, de todo lo que pasó Víctor Frank en los campos de concentración de agua y que muchas veces el manejo de ese momento exigente de presión, de estrés, te puede llevar también a que tú busques fortalecer esa contención de esa presión que tienes, pero que no dejes de dar lo mejor en tu estudio. De verdad fue muy participativo, fue muy interactivo trabajar eso porque es a lo que se somete en diario con una presión de las 6 de la mañana que se levantan con una misa hasta el final de la noche que tienen su actividad en esa comunidad. Siguiente, ya en la semana 8, comenzamos ya del 11 de marzo al 15 de marzo, ya a presentar contenidos teóricos acerca de la planificación y el control de llevar la actividad académica, formativa y comunitaria con un mejor desempeño. Entender el manejo de los hábitos de persona altamente efectiva. Comenzamos donde ya fue un inicio, un desarrollo, un cierre. Estas actividades, comenzando de la semana 5 y llevando toda su técnica siempre de inicio, desarrollo y cierre, donde el inicio era esas técnicas rompehielo de poder integrarnos, pero también el desarrollo de profundizar esos conceptos y el cierre, donde era toda la actividad reflexiva. Comenzábamos siempre con eso, con el inicio, y aquí se ve en la evidencia 1, los seminaristas ya haciendo sus láminas de su planificación, de qué es el control académico, de cómo llevar mejor su horario, cada una de sus actividades en el seminario. Ahí está la evidencia 2, que es la lista de asistencia. Igual los juegos de competencia, recreación, ahí vemos ya jugando fútbol abrazado, personas apoyándote en el otro. Y por último terminamos, se ve la evidencia 4, lo que era el videoforo documental de los 7 hábitos de personas altamente efectivas de Steve Covey. Ahí vimos lo que era ser sinérgico, ser proactivo, tener un sueño, pero sobre todo lo urgente y lo importante, la diferencia que ahora Covey en los 7 hábitos, como también afilar la sierra, siempre renovante, pensar, ganar, ganar, ser sinérgico,
buscar ponerte en los zapatos de los demás, ser empático. Todo esto que fuera ya como consolidando esa integración comunitaria y esa fuerza donde cada seminarista estaba buscando la manera de cambiar y mejorarse. También tenemos todo lo que fue la semana número 9, ya desde el 18 de marzo del 2024 hasta el 22. Que ahí se cerramos la Semana Santa, ya ellos tenían que salir a sus misiones, tenían lo que era la Semana Mayor. Planificamos estrategias de abordar acerca de equilibrio mental, espiritual, social y físico entre la vida académica, religiosa y personal. Ahí tuvimos una mesa de discusión sobre el equilibrio de la vida, era escucharlo a ellos, no tanto como interventor darle a ellos o el feedback, sino de ellos hacia este lado. Sacar en esa mesa de discusión, porque no hay un equilibrio, porque hay tanto de esto, porque dónde pongo yo la mayor fuerza, que busco, tratar de buscar esa serenidad, esa templanza y esa tranquilidad en la acción que estoy haciendo. Ahí está la lista de asistencia, los juegos de competencia y recreación, todo esto. Y el día, ya viernes, estuvimos ahí en el escenario, pero no pudimos realizar la actividad que teníamos pautada, la galería, porque resulta que ese día se tenían que viajar para sus misiones. Tuvimos ahí reunión con el tutor institucional, pero no pudimos hacer la actividad debido a que ellos tenían que viajar hacia sus comunidades porque venían las misiones de Semana Santa y no podían continuar. Ya de ahí llegamos a la semana 10, que digamos fue la semana desde el 1 de abril, ya después post Semana Santa, ya venir ellos de sus misiones, hasta el 5 de abril. Ahí planificamos estrategias de abordaje acerca del manejo del estrés en la vida comunitaria, realizar actividades de relación y mindfulness para mejorar el bienestar emocional y mental de los seminaristas. Esto trajo muy buena participación, sobre todo ellos, porque casi todos manifestaban sentir ansiedad ante los exámenes, angustia, estrés, también por sus evaluaciones internas que le hacen los sacerdotes, todas estas cosas, talleres en el manejo de estrés académico y la comunidad formativa, se dieron estrategias y sobre todo estrategias instrumentales que pudieran ellos acatar, hacer para mejorar ese estrés académico y mejorar su beneficio. También tuvimos los juegos de competencia, ya colocándose una camisa del otro, poniéndose en el apoyo de otro, buscando la manera de hacer más empatía en esos juegos. Y por último, una charla interactiva acerca de lo que era la relajación, lo que era el mindfulness, tratar de buscar la manera de que ellos se sintieran a gusto, en una paz, en una tranquilidad, a pesar de que viven en una comunidad de oración, que están rezando, que están meditando. Esto les sirvió también como base para calmar esos momentos también de tensión, de rigurosidad académica que muchas veces necesitan ese espacio. Ya la semana 11, concluyendo ya dando como que las partes finales o los cierres, se trabajó desde el 8 de abril hasta el 12 de abril, formar a los seminaristas acerca de la inteligencia emocional, en pro de lograr una salud mental y una vida más saludable. Aquí tuvimos un conversatorio también acerca de la inteligencia emocional en la vida académica, pastoral y comunitaria, lo que era el manejo de las emociones, ese autocontrol, ese autoconocimiento, esa autorreflexión, pero también esas habilidades sociales y esa empatía también hacia los otros. Buscar entender como comunidad, toda esta es la evidencia número 1, y 2, que el listado de asistencia. Ya íbamos cerrando ya los deportes al aire libre, la recreación, ahí vemos ya las reflexiones finales de cada seminarista de qué fue su importancia en esta intervención a la comunidad de estos escenarios, de estos momentos, de estas reflexiones, donde cada uno de ellos buscaba lo mejor de sí en esas 4 horas que estaban. Y por último, un videoforo que también tuvo un alcance entre ellos, porque era la película Manos Mágicas sobre el neurocirujano Ben Carson, y entender, porque como Ben Carson de una realidad socioeconómica muy baja, muy difícil en los Estados Unidos, pudo llegar a ser uno de los mejores neurocirujanos, ganándose una beca estudiando en Yale, siendo el ministro de, de Salud de los Estados Unidos, Donald Trump. Es decir, todo lo que ha logrado como el mejor neurocirujano del mundo y de dónde vino, pues esa realidad de ellos que vienen de comunidades foráneas, comunidades de bajos recursos y quieren llegar a ser excelentes sacerdotes, buscar formar. Esto se hizo como un cierre para
tener ese insight, tener esa reflexión en un cambio en ello de entender que sí las cosas, si yo tengo de verdad preparación, planificación, control en mis actividades, yo puedo lograr. Por último, ya en el cierre, teníamos la semana de cierre del 15 de abril, este viernes 19, que integramos a los semilleros en las relaciones interpersonales, ya para salir, obtener una motivación al logro y poder cambiar su gestión, el manejo del tiempo y actividades de ocio. Se hizo un taller de relaciones interpersonales y motivación al logro como cierre, donde la participación fue de verdad exitosa, ya con este cambio y este proceso desde el inicio del 22 de enero hasta esta semana, se veían los cambios, se veía el acercamiento, se veía la disposición, se veían las ganas, se veía todo esto que estaba ahí. Y ahí vemos la evidencia 1 y 2, donde cada uno participó, habló en esa relación, colocándose en el lugar, entendiendo todo lo que era, cómo me relaciono con el otro, cómo yo, y también su motivación, su actitud hacia lograr las cosas. Ya tuvimos el miércoles para cerrar el jueves, ya como cierre, miércoles y jueves como cierre, ya de intercambio ya de ellos, de mostrar su testimonio. Y el último día, la actividad final, que fue un conversatorio interactivo acerca de cómo llegamos, cómo te iba todo este proceso de 12 semanas, qué te llevabas dentro de tu maleta. Bueno, cada uno lo presentó como en un mural, en una lámina de papel bond, donde mostraron cada una de las actividades. Esta es la siguiente lámina. Y sobre todo aquí lo podemos ver en la evidencia. El grupo completo, como hubo un compartir, un refrigerio, donde cada uno de ellos buscó venir bien presentado para la foto y mostrar muchas cosas. Pues en esos testimonios pudimos entender tantas cosas que fueron tan positivas para cambiar en base a él. Ahí está, podemos evidenciar lo que cada uno colocó, lo que cada uno colocó en su conversatorio interactivo, cómo fue esta intervención, qué fue lo que me ayudó, la planificación, la comunicación, la integración, la inteligencia emocional, también aquí los hábitos de estudio, el manejo del tiempo, cómo hemos aprendido, hemos logrado, hemos podido lograr el éxito, cómo cada uno de ellos fue representado. De verdad, ahora a mí como interventor, quiero decir que, y agradecerle especialmente al profe, Alvin Fumero, por su entrega, por mostrarnos cada día en este bosque que teníamos que llevar esta herramienta, que teníamos que mostrar esta satisfacción. Me voy súper feliz de este aprendizaje. Es mi cierre de este trimestre, pero lo más importante que me llevo es que aprendí que como futuro psicólogo tienes que estar siempre presto a la comunidad, a sus necesidades allá, y que nosotros podamos poner esa luz en el camino que buscamos todo esto. De verdad, muchas gracias.